Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Les habla el pastor Ángel Santos desde Norfolk, Virginia. Y vengo a compartir con ustedes llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Vamos al trono de gracia a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas. La audiencia esta que está mirándonos, Señor. Y está viendo, Señor, las maravillas y las promesas del Señor. Señor, pido que tú les hables el entendimiento. Pido que la palabra sea viva para ellos, que les ministre. Señor, háblales a través de la palabra. Señor, dale el espíritu de revelación y conocimiento del Señor. Oh Señor, háblale los ojos, Señor, para que esta palabra le ministre, Señor, con señales y prodigios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estudiar sobre llamando las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a empezar con el libro de Romanos. Amén. El libro de Romanos, capítulo 4, 17. Y la palabra se lee en el nombre de Cristo Jesús. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué repito esto, mis hermanos y hermanas? Porque esto es importante para tener la victoria en nuestras oraciones. Yo quiero que ustedes subrayan en estas palabras. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe por qué? Porque Dios aquí nos está enseñando un principio. Si ustedes leen Romanos 4, ustedes encontrarán que Abraham fue un hombre de Dios. Y aquí se habla de Abraham y se habla en Génesis mucho de Abraham. Amén. Y fíjate que él como ser humano cometió errores. Todo el mundo cometemos errores. Amén. Y fíjate, fue un proceso que él aprendió a través de su caminar con Dios. Amén. Y fíjate, no fue hasta que llegó a los 99 años. Acuérdate que Abraham estuvo esperando por la promesa de Dios 25 años. Y cuando llegó a los 99 años se le apareció Dios y le dijo a él que su nombre no iba a ser Abraham, iba a ser Abraham. Le cambió su nombre. Y cuando le cambió su nombre, él empezó a oír la palabra de Dios. Empezó a oír Padre de una multitud. Donde quiera que iba, Padre de una multitud. Y él decía, yo soy padre de una multitud. Y lo oía constantemente. Y desde el 99 años hasta los 100 años se manifestó la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque era un proceso. Cuando uno aprende de la fe, uno está aprendiendo a ir a la escuela. Amén. Por eso es que es necesario estas enseñanzas de la fe. Por eso es que es necesario agarrarse de la palabra y estudiar la palabra y buscar la fe. Porque cuando uno mezcla la fe con tradición, cuando uno mezcla la fe con el miedo y el temor, cuando uno mezcla la fe con otras cosas, no va a funcionar. Amén. No va a funcionar. Amén. Y vamos a estudiar Hebreos 11.1. El libro de Hebreos 11.1. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Santo es su nombre. Dice aquí 11.1 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante porque si uno lee la Biblia en inglés, no sé si ustedes leen la Biblia en inglés, pero hay un verso donde se define la fe como una sustancia. Uno sabe que la agua tiene sustancia, el té tiene sustancia, el café tiene sustancia. Amén. Y la fe tiene sustancia. Cuando uno espera ver algo, cuando uno tiene una esperanza, no es sustancia porque es lo futuro. Amén. Por ejemplo, uno dice, yo espero tener este trabajo. Eso es futuro. Pero cuando uno pide a Dios y sabe sin ninguna duda que tiene ese trabajo, uno dice, yo tengo este trabajo, alabado sea Dios. Amén. Por eso es que es necesario que el cristiano aprenda mucho sobre la fe, porque fíjate, mucha gente que profesa ser cristiano, uno le pregunta, ¿va para el cielo cuando tú mueras? Y ellos dicen, yo espero que sí. Amén. Eso no es fe. El verdadero cristiano sabe quién es en Cristo Jesús. Él dice, yo voy para el cielo porque yo estoy sentado en lugares celestiales. La palabra me promete a mí que si confieso con mi boca y creo en mi corazón que yo estoy salvo. La salvación es un regalo.
Amén. Y eso es importante. Y por eso que mucha gente que profesan ser cristianos no reciben las contestaciones a su promesa, a la promesa de Dios, porque no conocen, no son ignorantes de su relación con el Señor. Hay que tener una relación íntima, hay que tener una relación de hijo a padre, hay que tener esa seguridad que uno tiene pacto con Dios. Amén, gloria a Dios. Y fíjate, la fe tiene sustancia. Tiene sustancia. Vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo 14, Evangelio de Mateo, capítulo 14. Gloria a Dios, el Señor es bueno, aquí me estoy gozando, amén, gloria a Dios. Mateo 14. Vamos a los versículos 27 al 30. 27 al 30. Y dice aquí, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Fíjate, esto es una cosa interesante que está aquí en la Biblia, porque estaban remando estos discípulos, estaban en el mar y se presentó un viento, una tormenta, y en medio de esa tormenta vieron a Jesús andando en agua. Imagínate que está bien oscuro y tú ves a Jesús andando en agua, los pelos se te paran de punta. Y entonces empezaron a decir un fantasma, pero fíjate, dijo Jesús, versículo 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y por qué dijo eso? Porque la fe no puede funcionar con el temor. Y fíjate que cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, esa palabra tenía la fe para que Pedro andara sobre la agua. Amén. Y fíjate, Pedro hizo algo que en la lógica humana era imposible hacer, andar sobre el agua. Imagínate, tú vas para una piscina y tratas de andar en esa piscina, te vas a hundir, pum, como una piedra. Pero fíjate, Pedro estaba andando hacia Jesús. Pero ¿qué pasó? Él quitó sus ojos de Jesús y versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. O sea que Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse. No se hundió como una piedra, empezó a hundirse poco a poco. Y eso es lo que el miedo hace. Poquito a poco te roba el poder. Amén. Y por eso que la fe y el miedo como sustancia no puede coexistir, hermanos. Cuando uno tiene el estrés, la preocupación, la ansiedad, eso lo que hace es te atrasa esa fe, te obstaculiza esa fe. Hasta que viene un día que la fe tuya se te apaga. Por eso que es necesario, mis hermanos y hermanas, tener la paz de Dios. Yo sé que vivimos en un mundo donde hay mucho estrés, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucha preocupación. Tú sabes, es bien fácil preocuparse de que uno lo den layoff de un trabajo y está desempleado y uno está pensando de dónde va a venir mi otro cheque, o cuando uno le dan un diagnóstico de cáncer y después uno está pensando cómo voy a salirme de esto. Amén. Y todas esas cosas, ¿verdad? En la naturaleza humana es lógico preocuparse, pero el temor mismo lo que hace es que te para la fe. Amén. Y vamos a ver un ejemplo de esto en Job. Capítulo 3 de Job. Y está antes de Salmos. Capítulo 3 de Job. Versículo 25, donde dice, y Job hablando, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Fíjate que muchas veces uno dice, Dios probó a Job. Sí, él pasó por esa prueba, pero no fue Dios que estaba implicado directamente en eso. El que estaba implicado, si tú te estudias los primeros capítulos de Job, tú verás que fue Satanás que causó destrozo, que le causó tragedias, que le robó todas esas cosas, que hasta le causó la muerte de sus hijos. Y fue porque Job mismo le dio lugar a Satanás por el miedo. Pero no culpemos a Job.
Job no tenía el pacto que nosotros tenemos con Cristo Jesús. Job no tenía las promesas de Dios, estaba ignorante de las promesas de Dios. Él tuvo que ir a la escuela a aprender. Y nosotros estamos yendo a la escuela del Señor, a la escuela de la fe, aprendiendo. Yo estoy yendo a la escuela y ustedes están yendo a la escuela. Y nosotros estamos aprendiendo, hermano. Y vamos a hacer errores. Pero en esos errores, cuando los levantamos, vamos a aprender mucho más sobre cómo obra la fe. Amén, gloria a Dios. Y vamos para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios, el Señor es bueno. El Señor es bueno y su misericordia dura para siempre. Santificado sea su nombre. Amén. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ustedes quieren saber la voluntad de Dios, dedícase tiempo para renovar su entendimiento. Y renovando el entendimiento es la clave para poder vencer contra el estrés, la tensión, las ansiedades que le vienen toda su vida. Porque le voy a decir una cosa: si usted no medita en el Señor, ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación le va a abrir la puerta para la alta presión, para problemas del corazón, para la úlcera. Hermano, tenemos que aprender a mantenernos en la paz del Señor. Y voy a terminar con otro versículo que es en Josué. Y este es uno de mis versículos favoritos. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley quiere decir la Biblia, amén. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él te está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, dice aquí: y hagas conforme a lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate, la palabra meditará. Hazte un estudio de la palabra meditará, quiere decir murmurar. Amén. Uno tiene que no solamente memorizar la promesa de Dios, pero hablarlo a voz alta y apropiar esta promesa. Cuando uno lee una promesa de Dios, uno se incluye su nombre. La palabra dice: por su llaga fuimos sanados. Yo me gusta añadir: por su llaga Ángel Santo fue sanado. Amén. Uno tiene que hacer esta palabra personal. Amén. Para que obre y dé fruto. Amén. La palabra es poderosa. Y le voy a decir una cosa antes de que yo termine. Los científicos han descubierto una partícula más pequeña que el átomo, y esa partícula se llama las ondas del sonido. Los científicos creen que las ondas del sonido crearon todo lo que vemos. Aquí la gente dice: yo construí esto, construí lo otro, construí esto y lo otro, pero no fue el hombre, fue Dios que le dio la idea al hombre, porque la palabra dice que todo lo que vemos es construido por el mismo Cristo Jesús. Amén. Y por eso que les digo, hermano, Dios creó el universo con sus palabras. Él dijo que haya luz y hubo luz, y empezó a crear con sus palabras. Ustedes pueden ser igual. Amén. Si ustedes andan en las cosas del Señor, ustedes están bien con el Señor y no están enredados en el pecado. Les voy a decir una cosa: que la fe de ustedes puede cambiar su mundo, puede cambiar sus circunstancias, puede darle la paz que ustedes desean. Amén. Pero hay que hacer una cosa: tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos que renovar nuestro entendimiento? Porque nuestra mente es como una computadora. Nuestra mente está con costumbres, con hábitos, con vicios que hemos tenido durante todos estos años. Y hay un dicho que se dice en inglés: Rome was not built in a day. O sea que Roma no fue construido en un día. O sea que esto de la fe se tarda. Por eso es que me apena muchos cristianos que ven un convertido, enseguida le quieren fusilar porque está envuelto en un pecado o algo. No. Uno anima a ese hermano, uno anima a la hermana para que vaya a la iglesia, aprenda de las cosas de Dios, aprenda a confesar las palabras de Dios sobre su vida y sobre su circunstancia, y así ver las promesas de Dios. Dios ya nos da todas las promesas. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y le dio esa autoridad a Abraham, y te está dando esa autoridad para ti. Y vamos a aplicar esto, a llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a decir esto: si usted es verdadero cristiano, vamos a decir esto: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo
la mente de Cristo. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Les aseguro, hermano, que cuando ustedes digan eso constantemente y la palabra se está en su oído, oyendo, la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. Un saludo a todos mis amigos de Facebook, especialmente mi papá que cumplió año el sábado pasado. Happy birthday. Amén.